entonces, y vamos a dar respuesta a esta primera pregunta. ¿Sí? Dijimos, ¿qué es la educación en el hogar? Bueno, probablemente les va a, aunque algunos comentaron algo similar, puede ser que les sorprenda la respuesta. Es lo que hacemos todos los días. Todos los días educamos en casa. El asunto es qué estamos educando. Es decir, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero ¿qué estamos diciéndole a nuestros hijos al mandarlos a una escuela? ¿Qué educación les estamos dando nosotros como padres a ellos? Independientemente de lo académico. A veces estamos como, pues sí tenemos temores, tenemos esas luchas en nuestro propio mente, corazón de, y si no lo hago bien, y si me falta esto y lo, pero en realidad hemos educado a nuestros hijos desde que Dios nos los dio, bien o mal, pero los hemos educado. Y la idea de la educación en el hogar, hermanos, es darles la mejor educación posible en todos los sentidos, incluyendo el académico. Pero el académico nunca ha sido prioritario. Quiero recordarles, personas muy educadas, las personas con los niveles más altos de educación, con doctorados en Oxford, en Harvard y en cosas así, llegan a ser presidentes de países y llegan a ser los peores criminales del mundo. Porque la educación no corrige el problema de la corrupción en el corazón del hombre. Y la educación en casa trata de atender esa necesidad en el corazón de nuestros hijos. No solo darles información académica. ¿Sí me entienden? Pero también es el modelo de Dios para la educación. Es decir, desde un principio vemos en la Biblia que no hay otro modelo de educación. El modelo de educación que Dios planeó fue que los padres enseñen a sus hijos. ¿Sí? Ok, vamos a ver la siguiente pregunta que hicimos. ¿Cuándo empezar la educación en el hogar? Hubo varias respuestas ahí. Bueno, ¿por qué digo que desde el día que nos casamos y no desde el día que fuimos padres? ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces me ha tocado cuando nuestras hijas, por ejemplo, están viendo fotos y preguntan por qué mamá va de blanco, o lo contrario, ¿por qué mi tío sí está de blanco y ustedes dónde fue su boda? O ¿por qué mamá está gordita en esa foto de la boda, embarazada? Entonces, esas van a ser cosas que van a educar en el futuro, en un sentido, ¿no? En un sentido, bien. Bueno, déjenme darles un concepto más sencillo en ese aspecto. Cuando nosotros nos casamos, salimos de la autoridad de nuestros padres y empezamos una nueva familia. Y desde que nos casamos, empezamos a establecer los patrones por los cuales vamos a edificar una familia. Y las bases de la educación que vamos a dar a nuestros hijos, las empezamos a formar desde que nos casamos. Desde que salimos de nuestros respectivos hogares, hombre y mujer, y empezamos a hacer nuestras propias decisiones en cuanto a, ya estamos casados, todavía no llegan los hijos, y empezamos a decidir, compramos la estufa o compramos la televisión, compramos la sala, compramos el refri, compramos esto, compramos lo otro. Y son decisiones que van marcando el rumbo de la educación que va a tener nuestra familia. ¿A dónde vamos? A pasear, qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que no aprobamos. En realidad, sentamos las bases desde el día en que nos casamos. Y
empezamos a tomar nuestras propias decisiones como un matrimonio. Otra pregunta, la hicimos. ¿Por qué educar en el hogar? Y qué bueno, es que dieron varias respuestas muy importantes, muy valiosas, muy ciertas, ¿verdad? Hay algunos que se enfocaron en la responsabilidad de nosotros como padres, hay otros que se enfocan también en cuanto a los peligros ya inherentes que hay, aún desde los niveles más bajos en las escuelas, desde kinder, ya la maldad, cómo está. Otro aspecto que comentaron fue en cuanto al nivel de educación realmente que existe en las escuelas, que es una realidad deficiente en muchas maneras, y es que no puede ser eficiente, porque una educación a un grupo grande está muy limitada en cuanto a la calidad de la educación. La educación más cara es la que uno tiene en grupos pequeños. Cualquier escuela privada de las caras no acepta más de 10 alumnos en el grupo, porque no les pueden dar atención personalizada. Y en la casa les damos atención personalizada a cada uno de nuestros hijos. Aparte de la respuesta es ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Es decir, no, la respuesta a la pregunta. Y ahí te explico. denme una buena razón para no hacerlo. Una buena, no una razón egoísta, no una razón de prestigio, de que pensemos en nuestra reputación y en nuestra posición, no en lo que es la realidad. No hay realmente. Hicimos otra pregunta. Las luchas. Sí, dígame. Ahí, ¿por qué no? Hay personas que han comentado, bueno, escuchado, y yo mismo he preguntado eso. Y dicen, bueno, ¿por qué no van a tener una buena relación con los demás niños? No van a desarrollarse igual que ellos. ¿Qué del jugar? ¿Qué del compañerismo? La socialización. Sí, ellos no van a aprender a relacionarse con otras personas. Entonces, cuando digo ¿por qué no? Ellos dicen eso. No se van a poder desarrollar socialmente. Okay. Pero ¿saben que esa es la peor mentira que existe? ¿Por qué? Déjenme explicarles por qué. El sistema de educación que existe es un sistema que se llama de educación segregada por edades, en donde los grupos se forman de alumnos de la misma edad. ¿Sí? Entonces, los grandes no se llevan con los chicos no saben llevarse con los más grandes. Y esa educación, es más, aún dentro de los mismos grupos de las mismas edades se forman grupos más pequeños. Y existe el famoso bullying ahorita y todas esas cosas que ya existían antes, pero lo están promoviendo, están dando publicidad, están propiciando más eso. Entonces los enseñan a ser egoístas y a no saber socializar ni con los más grandes ni con los más chicos. En realidad, aún en esos estudios que han hecho los expertos, hermano, los niños educados en casa son más sociables que los educados en la escuela. Porque en casa no lo sientan por edades. Primero van a comer los de 7 años, luego después que acaban van a comer los de 9. Todos están juntos y aprenden a convivir y a socializar con los más grandes y con los más chicos. Y les digo, todas estas cosas también yo las aprendí, yo también. Existían esas dudas que son legítimas, que son ideas que traemos, ¿verdad? Y en realidad, en todos los exámenes que han hecho, salen mejor socialmente, salen mejor académicamente, salen mejor en cuanto a destrezas, en cuanto a su carácter, en todas las áreas posibles, salen, el resultado de los niños educados en casa es mejor. Y hay muchos lugares en donde socializan. Están en
iglesia, están mis vecinos, y es decir, sí conviven y juegan más sanamente, de hecho. Y si les quita la televisión, todavía van a jugar más sanamente. La creatividad se les despierta. Se le da más hermanitos. Los hermanos son una muy buena oportunidad de socializar. Sí, hermano. En nuestro caso, por ejemplo, cuando un año llevé los libros de la SED con mi hijo, porque si me voy a lo más barato, lo que venga, no, los libros de la SED, ya no lleva que quitar, que poner, que mire, quitándolos, porque había mucho de que júntate en grupo y con tus amiguitos, resuelve esto, pregúntale qué piensa él y qué piensas tú. ¿Sale, chamaco? Es primera que se llama. O sea, ¿qué va a aprender con el otro niño que también necesita aprender, son de la misma edad? O sea, no tienen que enseñarse uno al otro, ¿verdad? Entonces, yo escuché eso también de que los niños, si se llevan con otros de edades mayores, pues los mayores pueden enseñar supuestamente más a los más chiquitos, ¿no? Y como experiencia nada más, mi niño de 9 años juega muy bien con mi niño de 3, yo creo que se la pasa mejor que con nadie, con mi niño de 3 años. Y todavía me dicen a veces, ay, todavía se la pasan bien con el de 3, con el de 9. Se dicen amigo, así que se le llaman los niños. Entonces, y supuestamente nos ayuda a enseñar a los más chiquitos, ¿no? También hay cosas, ha habido casos, ¿no?, en donde padres no pueden enseñarle a leer a un niño. ¿Por qué? Batalla más. Conocemos una familia que tenía hijos adoptados, tenía 4 hijos y luego tenía otros 4 adoptados. Y con la más chiquita, que la última que adoptaron, no podían enseñarle a leer. ¿Saben quién enseñó a leer? Su hermano. ¿Y cuántos de ustedes como padres no darían cualquier cosa por ver a sus hijos llevarse bien entre ellos? Pero cuando los meten a las escuelas, ¿qué empiezan a hacer? Sus amigos. Y sus amigos no son los que están en la casa. Y luego después, ya ni los padres, nomás quieren estar con los amigos. Y eso es antisocial. ¿Sí me explico? Antinatural. Sí, entonces, o sea, son ideas falsas que nos han hecho creer, hermano. Y realmente todo el asunto de la educación y de la crianza de los hijos y de tener hijos, todo hemos sido bombardeados con filosofías humanistas. Y algunas de ellas incluso diabólicas. Y hemos creído esas ideas. Y estamos aquí para analizar a la luz de la palabra de Dios y de lo que Dios ha enseñado, qué es verdad y qué es mentira. Y usted toma su decisión a fin de cuentas. ¿Sí? Una de las cosas que he escuchado, comentan que es ilegal, que porque estamos desobedeciendo las autoridades, en el sentido de que la educación es obligatoria, ¿no? Ahorita tengo el tercer año de kinder, primaria y secundaria, educación básica que se llama. Entonces, esa es una de las cosas que nos atacan y comentan, ¿no? Okay. Pero es obligatorio para quién? Que, pues, así viene en la Constitución. No. La educación es obligatoria, es decir, la ley dice que es obligación del gobierno dar educación. No es obligación para mí llevar a mis hijos a su escuela. Eso no es la ley. Es obligación del gobierno dar educación, pero no es obligación mía llevar a mis hijos. Y el gobierno no me puede obligar a hacerlo. Sí. Quiero comentar sobre un comercial que me acordé, dice si tu hijo tiene cumplido los 5 años, a kinder debe usar y no me acuerdo qué más decía, la palabra debe 2 veces. Entonces la difusión de los medios de comunicación sobre este asunto es que es obligatoria y muchos de los cristianos, incluyéndome, queremos honrar a Dios y queremos hacer, como dice en otras áreas, por ejemplo, tener licencia es obligatorio, ¿verdad? Y pues yo tengo licencia para poder manejar. En caso de un accidente yo necesito la licencia, ¿okay? Y por eso hay muchos, y conozco
creo que tener licencia es obedecer la ley, por ejemplo, ¿no? Y también, por ejemplo, como cristianos escuchamos este tipo de propaganda, y ¿qué hacemos? Pues es enviar a nuestros hijos a las escuelas. Voy a comentar. Igual tampoco tenemos otras opciones. O sea, uno no se difunden las otras opciones que hay, como esta, como ya platicaba usted. ¿Por qué? Porque no las vemos en ninguna parte. Porque inclusive mi prima de Estados Unidos me decía, ¿y qué no existe la educación en casa en tu país? No, digo, no existe. O sea, yo antes decía eso, hasta que empecé a escuchar que algunos lo hacían. Y me dice, bueno, ¿y por qué no? Y no entendía por qué no. Porque Estados Unidos para ellos es parte de su cultura. Es parte de su cultura. Lo veo así y no estoy en contra, al contrario, no, de educación en casa. Pero aquí como que sí se ve así como que es algo legal. Y muchos cristianos sí lo percibimos, porque es la promoción que se le da. O sea, es obligación, hay que llevarlos. Y nos hacen creer que somos los peores padres, no lo hacemos. Lo mal padre que no manda a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Pero yo antes de que esté su respuesta, yo nomás digo, ¿doy educación en casa? ¿No se escuchó eso? No, súper, ¿no verás? Sí. Entonces ahora como que sí existe, que ellos se quedan así como que no sabían, pero no como que yo soy la responsable. Los educo en casa, no se escuchó ese pensamiento, les digo. Bueno, es triste que inclusive en la escuela cristiana comentan que es un delito educar en casa. Entonces yo creo que es falta de información, porque se dejan llevar por lo que dice el hermano, los comerciales que fomenta el gobierno es una obligación. Entonces, déjeme conectar la computadora que se descargó. Ok, y aparte de eso, si fuera ilegal, ¿cuál sería el problema con eso? Aún si fuera ilegal, no lo es, pero aún si fuera ilegal, ¿cuál es el problema con eso? Hay un versículo, no me acuerdo tampoco la cita, donde dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo estuviera segura de que Dios lo manda, entonces es necesario obedecer a Dios, no había problema porque no estoy obedecedor. Es como lo mismo de la disciplina. Nosotros aplicamos disciplina física y el gobierno dice que no. Bueno, no sé aquí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, dicen que no y mis primos lo hacen por obedecer a Está Dios. prohibido allá, si lo meten a la cárcel. Yo si estuviera 100% segura, o muchos cristianos nos convenciéramos con la palabra de Dios de que es así, no habría problema, porque si es obligación para el gobierno, pero primero voy a obedecer a Dios antes que a las autoridades, como lo mismo que la disciplina, estoy honrando a Dios. Entonces no hay problema, eso no debe ser ningún problema. Ese es el punto, o sea, si se trata de obedecer a Dios, aun si el gobierno lo prohíbe, entonces, vamos a sufrir, es posible que sí, pero ¿qué le pasó a Daniel? ¿Qué le pasó a sus amigos? Por ponerse firmes por su Señor. Si se necesita padecer algo, está bien, vamos a hacerlo, vale la pena. Estamos obedeciendo a Dios y honrando a Dios. Hermano, ¿usted quería comentar algo? Sí, ¿no? Que esto de que te preguntan que para la gente es algo nuevo y te dicen, oye, está mal, no debes de sacar a tus niños de la escuela. Y me acuerdo que cuando nosotros nos me habló por teléfono mi hermana, una de ellas es contadora, y me dijo, ay, no, qué bueno que estás educando a tus hijos. Y yo me quedé pensando, pues, ¿por qué me dices eso? Yo pensé que me iba a decir, estás mal o algo así, ¿no? Me dijo, no, porque en otros países, dice, los hogares se encargan de educar a los hijos, o sea, ya tienen conocimiento. Sí. De nuestra propia experiencia, hermanos, las personas incrédulas, todas estaban entusiasmadas de que estábamos educando a nuestras hijas. Los creyentes eran los que estaban criticando y oponiéndose más, y la familia. Es triste cómo una persona que no tiene conocimiento de Dios ni temor de Dios
puede estar más convencida y reconocer que es algo bueno. O sea, si el gobierno quiere dar educación, es más, nosotros le ayudamos al gobierno sacando a nuestros hijos. Que recoja a todos los que están en la calle que no tienen manera de aprender y que les dé la educación a ellos. Hay muchos así. Sí, me van a comentar que eso que dice la crítica tiene mucho que ver con que no se difunde mucho. O sea, no se difunde mucho. Aquí es algo nuevo. Si eso se expandiera más, se diera a conocer y se dieran las bases bíblicas, no habría ninguna tanta crítica, ¿no? Porque lo comprenderíamos. Sí. Yo hablo de Estados Unidos porque todas mis primas se están educando en casa, muchas se educaron, ya terminaron, se educaron en casa. Y en Estados Unidos es algo muy establecido, aquí no. En Estados Unidos el gobierno te da hasta el material, el gobierno te provee, hasta te aplaude por lo que haces, y aquí no. Esa es la diferencia, ¿no? Allá las evaluaciones, por lo que averiguó mi esposo, son cada 6 meses, son 2 veces en el año, la evaluación es continua, es constante. Y aquí, por lo que tengo entendido, la evaluación es hasta sexto de primaria, o no sé si estoy mal, o la secundaria hasta finales de la secundaria. Entonces, como que la gente le tenemos miedo a eso. La verdad, en lo personal, la evaluación tan allá, tan hasta allá, si fuera así como en Estados Unidos, que es 2 veces al año, estás evaluando el conocimiento nuevo y a veces nuestro cerebro tiende a olvidar, la memoria a corto plazo tiende a olvidar y vamos renovando el conocimiento y se van borrando ciertos conocimientos y es verdad, en verdad aquí no tenemos esas facilidades, yo creo que hay allá, que existen allá, y es por eso yo creo que hay mucha crítica o desconocimiento más bien. Entonces el sistema que se podría usar, hermano, sería ese de Es una opción, pero no es la mejor opción. Hay muchos mejores. chivo por el material. Déjenme poner esto aquí para poder ver. Nos quedamos en... Mientras responde el hermano, yo sé que el gobierno aquí en México sí sabe y reconoce eso, pero no lo dice abiertamente. Yo he visto un reportaje que hicieron los de Televisa, uno de los reporteros de Televisa hizo un reportaje acerca de la educación en casa y lo aplaudió él mismo, o sea, terminó diciendo excelente trabajo, algo muy bueno. Aunque los secretarios de la SEC y todos los que están arriba en la SEC decían en el mismo reportaje, es imposible que un papá pueda educar en casa. O sea, sí es cierto, tienen, no por eso mismo, por falta de conocimiento, no vieron, pero cuando este reportero hizo el reportaje, se dio cuenta que es una excelente idea. Vamos a avanzar más porque el día de mañana quiero tratar esos asuntos de los programas de educación, ¿sí? Porque a fin de cuentas la meta no es una educación ni un papel ni un título, se puede conseguir y hay maneras, pero no debe ser una prioridad, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las luchas? Las normales cuando uno va contra la corriente del mundo. Es lo que vamos a... Es igual por ser creyentes también enfrentamos también mismas luchas. Es así de simple. Si vamos a ir contra la corriente del mundo, obviamente van a querer arrastrarnos otra vez en la dirección donde íbamos antes. Y son las luchas que vamos a enfrentar. Lo que pasa es que a veces tenemos le damos demasiada importancia a lo que dicen las personas. Si Dios me va a pedir cuentas a mí de mis hijos, ¿qué importa lo que digan ellos? Dios me va a pedir cuentas a mí de mis propios hijos. Y yo le voy a entregar cuentas de mis hijos. O ellos. ¿Sí? Entonces es muy importante. Okay, vamos a avanzar porque va a querer llegar al pasaje. La base bíblica para la educación, educar en casa. Díganme, ¿cuál persona del pueblo de Dios no fue educada en su casa? Ninguna. Todas fueron educadas en casa por sus padres.
La educación la complementaron a cierta edad después con algunos otros maestros. Y eso es algo válido y posible, pero también los padres tenemos que supervisar todo eso. Es decir, nuestros hijos sí se aprenden de nosotros. Hay cosas que a lo mejor podemos conseguir ayuda de alguien que les dé tutoría en algún área en la que nosotros no podamos, y es válida, pero nosotros controlamos eso, nosotros vigilamos eso. Mis hijas las mandábamos a clases de piano, pero estábamos ahí esperándolas con ellas durante toda la clase. Y así, y muchas cosas, aprenden muchas cosas, todas tocan instrumentos y aprendieron, desarrollan hábitos buenos de lectura. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El problema es que no hay, es que sí hay cosas buenas y mejores. ¿Qué prefiere? ¿Que su hijo vea la televisión o que esté jugando con el PSP o que esté leyendo un libro? Pero eso lo educan ustedes, eso lo marcan ustedes. ¿Ok? Algunas buenas razones para educar en el hogar ya las mencionaron. En cuanto a, por ejemplo, lo de protegerlos de la maldad que hay, lo de la mala educación, lo de el bullying incluso, lo de que les enseñan cosas también perversas que no deben de enseñar. Ya ahorita los programas están contemplando enseñarles sexualidad a los niños chiquititos con imágenes gráficas y muchas cosas así, robando la inocencia de ellos. ¿Y qué está pasando? Empezamos a escuchar de violaciones en los kinder. Se escuchó un caso de 2 niños violando a otro niño en un kinder. Lo que se oía antes a niveles universitarios, luego bajó a los niveles de la prepa, luego bajó a la secundaria, luego bajó a la primaria, ahorita está en aquí. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios y a los padres del sistema educativo. Pero cuando el niño tiene problemas, ¿a quién le piden ayuda? A los padres. Llaman a los padres del niño cuando el niño no responde bien de nada. Entonces, ¿pueden los padres o no pueden? Ahora, ¿cuáles serían las razones correctas? Porque hay buenas, y ya las mencionaron, pero ¿cuáles serían las correctas? Hay 2 citas al respecto. Ya mencionaba, el hermano mencionó que Deuteronomio 11. Deuteronomio 4:9 es la primera referencia en la Biblia en donde aparece un mandato específico, concreto, de educar en casa. Y vamos a ver este pasaje. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, nuestra responsabilidad de educación no termina con nuestros hijos, continúa incluso con nuestros nietos. No como nuestra responsabilidad primaria, porque va a ser de nuestros hijos, educar a nuestros hijos, pero yo les ayudo. Ahora, ¿esto es un mandato o es una opción? ¿Por qué? Dice Dios, guárdate, guárdate. Y guarda tu alma con diligencia. ¿Saben qué? Este versículo lo compartí en pasado ahí con el hermano Isaac en su iglesia. Una de las maneras de guardar nuestra vida, nuestra alma, es enseñar a nuestros hijos. Una manera de que nuestra familia no se extravíe es enseñando a nuestros hijos. Y Dios lo estableció de esa manera. Porque si yo le estoy enseñando a mi hijo a amar a Dios, a obedecer a Dios, eso me presiona a mí y me obliga a mí a ser congruente con lo que le estoy enseñando. A no tomar decisiones vanas que me alejen o alejen a mi familia del camino de Dios. Guárdate,
y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas. Antes las enseñarás a tus hijos. El currículum que Dios quiere que enseñemos a Dios, que enseñemos a nuestros hijos, primero es en base a su palabra. También les vamos a enseñar destrezas, también les vamos a enseñar aspectos académicos, les vamos a enseñar a hacer operaciones matemáticas, les vamos a enseñar historia, les vamos a enseñar muchas cosas. Pero todo desde el punto de vista de Dios. Y eso es una de las grandes ventajas que ahorita en español, cuando nosotros empezamos, hermanos, casi no había nada. Y los que empezaron antes que nosotros estaban todavía peor. En Saltillo, allá un grupo empezó con movimiento de educación en casa y ellos no tenían casi nada. Gracias a Dios que ha ido proveyendo ya de diferentes materias, y hay un material que lo usan aquí la mayoría, y toda la perspectiva es de Dios. Dios creó los números y le enseñan el número desde esa perspectiva, cómo Dios controla la historia, cómo Dios es un Dios del lenguaje y expresa, y todo lo aprenden, y lo aprenden mejor, créanme. Es material. No, sí, existe, está accesible, hermano. Está en español. En español. Es caro. No es caro, mañana vamos a hablar de precios. Podemos ver eso, pero en realidad el problema no es que no hay, hermano, sí ya hay. Y aún si no hubiera, un hermano una vez nos dijo, si tomas la Biblia y una enciclopedia, con eso puedes enseñar a tus hijos. Hay personas que son más creativas que otras. Hay personas que necesitan como que más pasos, ¿verdad? ¿A dónde voy el primer paso? ¿Qué tan largo? ¿Medio metro, un metro, medio, así? Hay otras personas que no tienen más confianza y dicen, el chiste es, cuando lo empiecen a hacer, hermanos, van a ver, y una de las bendiciones más grandes que yo puedo compartirles también en mi propia familia es que desde que nuestras hijas estaban pequeñas, desde que nacieron hasta que salieron de nuestra casa, 20 años aproximadamente, 19 años, estuvimos con ellas todo el tiempo, o más bien ellas con nosotros. Mi hija va a cumplir ya 4 años aquí estudiando. Obviamente la extrañamos, pero no en el sentido malo. Muchas veces los padres tienen ese remordimiento de que ya cuando se casan, ¿por qué no pasamos tiempo con nosotros? La educación en casa les da el tiempo con sus hijos. Aún más correcto, el tiempo a sus hijos con ustedes. Porque no se trata de yo pasar tiempo conmigo, se trata que Él pase tiempo conmigo. Ese es el amor de Dios, no es Él el que me educa. Soy yo el que le instruyo a él, yo soy el que le educo a él. Ese es el plan de Dios y el orden de Dios. Y un día nuestros hijos van a irse de nuestra vida, por una u otra razón. Y cuando ese tiempo suceda, van a tener siempre memorias y recuerdos. Todo el tiempo que los tuvieron. Todavía no sé qué tanto tiempo le va a tomar a mi hija juntar su sostenimiento para irse a África, pero se va a ir allá. Allá Dios la llamó y allá la vamos a mandar a terminar su licenciatura ahí en la iglesia y empezar a buscar su sostenimiento para irse. Y si no la vuelvo a ver, yo voy a ver en el cielo. Es así de simple. A fin de cuentas, y eso lo vamos a aprender también mañana, nuestros hijos no son nuestros. No los debemos criar para nosotros. Debemos criarlos para nosotros. Sí, Precisamente yo creo que sería esa una pregunta hacernos antes de empezar a ver en casa o cuando vamos a empezar. ¿Qué es lo que quiero para mí? O sea, realmente quiero yo que él sea un gran licenciado, un gran ingeniero, etc. O qué quiero que sirva el Señor. Entonces, si como cristianos tenemos la meta para nuestros hijos, de que sirvan al Señor, de que un día sean misioneros, o que
predique, porque crezcan, o sea, como cristianos, hermanos, necesitamos pensar que enseñarle a sus hijos que vean la cristiandad como algo normal, no como una opción servir al Señor, sino quiero que crezca pensando que servir al Señor es normal, no como nosotros que, no, ya estoy enredada en la escuela, en el trabajo, no puedo, no tengo tiempo de servir al Señor. Entonces, cuando nuestros hijos llegan a esa, crecen pensando que servir al Señor es normal, pueden tomar la decisión de estudiar y prepararse para el Señor, en vez de, oye, o sea, si mi hijo no logró captar bien las matemáticas, no fue muy buen matemático como yo hubiera querido, no, fue bueno en otras cosas y en otras buenas áreas y ama al Señor. Entonces, yo creo que tener la meta para nuestros hijos bien establecida nos va a ayudar mucho a tomar la decisión de educar en casa. Y bueno, a fin de cuentas la meta es que ellos sirvan a Dios en el área en que estén. Yo nunca les dije a mis hijas que fueran misioneras. Nunca se los dije. Pero ellas nos veían todo el tiempo en una iglesia y en otra y en otra y en otra, trabajando en todas las que tenemos que atender allá y haciéndolo con gozo. Mi hija no ha sufrido aquí porque está acostumbrada a ese ritmo de vida y más fuerte todavía. El domingo era de la mañana culto, luego nos íbamos hasta 50 kilómetros a otra iglesia, otro culto, y luego regresamos para el culto en la noche, y todos los domingos. Y a veces me invitaban a predicar otra iglesia y luego iba para otro lado. Y toda la semana, así, una y otra y otra y otra. Pero en un campamento las tres se entregan su vida para ser misioneras. Las tres, bien cerquitas, África, China y India. Pero algo que vamos a ver este pasaje y mañana. Anótenme todas las preguntas por mañana. Siempre se los he dicho, hermanos, y lo he compartido varias veces. Prefiero que mis hijas estén lejos de mí, pero cerca del Señor, a que estén cerca de mí y lejos del Señor. No hay lugar más seguro en la tierra para nuestros hijos que dentro de la voluntad. ¿Sí? Vamos a ver este pasaje y vamos a concluir. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero el tiempo se va bien rápido, ¿verdad? Entonces, si mañana aguantan más, yo también aguanto más. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, la educación para nuestros hijos tiene que ver con entender quién es Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego viene una serie, si ustedes ven los versículos, viene una serie de cosas que todas empiezan con hijo. ¿Sí? Versículo 5, y amarás. Versículo 6, y estas palabras estarán. Esa es la acción ahí. Luego, versículo 7, y las repetirás, y hablarás. Versículo 8, y las atarás. Versículo 9, y las escribirás. Y todo eso tiene que ver con aspectos de la educación en casa. Hablamos de las palabras, las escribimos, las repetimos, porque no aprendemos las cosas así, a veces se nos olvidan, pero conforme las repetimos, las retenemos. ¿Sí? Los principios de educación están en la Biblia, y funcionan mejor. Ahora, según lo que vemos ahorita y vamos a ver mañana, la educación en el hogar tiene que ver con 4 cosas. La primera, glorificar a Dios. Cuando yo educo en casa, estoy glorificando a Dios, teniendo su modelo de educación como lo que es. Pero también, y lo mencionaron ustedes, la educación en el hogar también tiene que ver con
obedecer a Dios. No solo con glorificar a Dios, también con obedecerlo. Y van de la mano, porque si yo obedezco a Dios, estoy glorificando a Dios. Pero también tiene que ver con amar a Dios. Si ustedes se fijan, después de dar el mandato, amarás a Jehová y amarás a Jehová, y estas palabras las enseñarás a tus hijos. Es siguiente. Significa que si no amo a Dios, tampoco voy a amar a mis hijos lo suficiente como para enseñarles. Entonces, eso significa que los padres que no educan a sus hijos y no aman a Dios, eso significa. Y tampoco aman a sus hijos. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuál de sus pastores les diría a ustedes, hermanos, en este culto yo no les puedo enseñar, vayan aquí a la iglesia católica a escuchar la misa? ¿Cuál pastor haría eso? O ¿cuál de ustedes como padres le dirían a sus hijos, sabes hijo, hoy no te puedo dar de comer, ve con el vecino que te dé de comer? O ¿cuál esposa le diría a su esposa, sabes que hoy no puedo darte de comer, ¿por qué no vas allá a la esquina y a que te dé de comer? Pero lo hacemos con nuestros hijos, hijo, no te puedo educar, vean que te educan ellos. Es la misma razón. Es decir, en un sentido les estamos diciendo, hijo, yo no te amo tanto como para educarte. Y te voy a mandar a que pases tiempo con otros y a que te eduquen otros. Si usted manda a sus hijos a la escuela, eso no lo libra de su responsabilidad delante de Dios de educar a usted a sus hijos. Y créanme, es doble trabajo. Es quitarles todo lo malo que les están y todavía darles lo bueno. Es doble, triple trabajo. Cuando lo puede hacer a la primera y hacerlo bien. Pero no solamente educar en el hogar tiene que ver con glorificar a Dios, con obedecer a Dios y con amar a Dios. También tiene que ver con un aspecto muy importante y fundamental. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. ¿Y saben quiénes son los primeros discípulos que hacemos? Nuestros hijos. No se trata de educar solamente, también los estamos discipulando. Y luego ellos van a discipular a otros. Y como padres ustedes aprenden con sus hijos a ser buenos discipuladores. Vamos a cometer muchos errores, realmente, y vamos a hablar de esas cosas mañana también, pero sí pueden ser. Y se trata de darle la gloria a Dios, de obedecerlo, de amarlo, de cumplir con la gran comisión que Él nos ha dado. Mañana continuamos. Gracias. Amén, hermanos. Qué buen reto, y espero que esto nos deje para irnos pensando, ¿verdad? Ahí en nuestra casa, meditar, ¿verdad? Pensar. Vamos a hacer lo siguiente. Si tienes ya preguntas ahora, como algunas que mencionaron, apúntenos por favor. Tomen tiempo de preguntar una.